Bienvenidos una vez más al programa Adquiriendo Conocimiento con su servidor Carlos Baide. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Una vez más hemos invitado al doctor Eduardo Font que nos acompañe para compartir un tema muy interesante. Pero antes de ello, deseo darle nuestro correo electrónico para que nos escriba para preguntas, información o incluso sugerencias que usted pueda tener con nosotros. Nuestro correo electrónico es adquiriendoconocimiento@gmail.com. adquiriendoconocimiento@gmail.com. Doctor Eduardo, bienvenido una vez más al programa. Amigo personal mío por muchísimos años, un educador por bastante tiempo, y le agradecemos una vez más por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido, doctor. Gracias. Bien, el tema que tenemos para el día de hoy es un tema muy interesante, como lo es el tema de la inmigración, y vamos a estar tratando de enfocarlo desde un punto bíblico, y vamos a estar quizás tocando algunos puntos controversiales para algunas personas, pero sin embargo nos vamos a lanzar a tocar este punto. Y este es un tema muy tratado en muchos círculos, tanto en lo político, lo social, lo cultural y últimamente aún también dentro de lo religioso. Y doctor, ¿desde qué ángulo o perspectiva vamos a abordar el tema de la inmigración el día de hoy? Bueno, antes de contestar la pregunta directamente, quiero decir que este tema no es nuevo. Correcto. Es un tema que nosotros mismos lo hemos vivido aquí en este país por mucho tiempo. Correcto. Y en distintas épocas, pero es un tema que podríamos decir es universal y también es milenario, porque desde los comienzos de la humanidad, los pueblos, cuando entre ellos existía algún extranjero, algún inmigrante, ya comenzaron y siempre en un sentido mostraron un tipo de recelo, de antipatía hacia el extranjero, hacia el inmigrante. Y por eso es que creemos que es importante que nosotros sepamos que no es un caso aislado, que no es una situación que nunca se ha dado. Y como usted decía, generalmente este tema lo tratamos desde un punto de vista legal, desde un punto de vista económico, social, cultural, a veces hasta racial. Correcto. Pero sí, hoy me gustaría que lo abordáramos desde un punto de vista bíblico. Correcto. O sea, según lo que la Biblia dice al respecto. Muy bien, usted mencionaba de que es un tema milenario y universal. ¿Por qué no? ¿Por qué es que usted le llama un tema milenario y universal, doctor? Bueno, le llamo milenario porque, como dije, pueblos antiguos, como por ejemplo los caldeos, los hebreos, los egipcios, ya en aquella época, este tema, había momentos en la época de esta gente, en la historia de esta gente, que era algo muy candente. Este tema, el tema de la inmigración, de ser extranjero. Y mucha gente, muchos pueblos, sectores de las poblaciones, vivían constantemente con la conciencia de que eran extranjeros, de que eran inmigrantes, quizás indocumentados también. Y por eso digo que es milenario, y digo que es universal porque esta campaña anti-inmigrante por la cual estamos pasando en estos momentos se dio y se da no solamente aquí en los Estados Unidos, sino que se da en otros continentes, se da en Europa, en países como Alemania, en España. Hace poco hemos visto algunos informes que son lastimosos y tristes, y también en otros países, aún entre los nuestros, aún México, y en Europa, Rusia últimamente, Georgia. O sea que eso es un tema que lo hemos tenido por mucho tiempo y que se da en cualquier nación, en cualquier cultura. Y claro, no por eso deja de ser menos doloroso o angustioso, porque
porque sea un tema común. Sí, sí, sí. Doctor, ¿qué tiene que ver la inmigración de los tiempos pasados, incluso en el presente, mejor dicho, quizás, la Biblia? ¿Qué tiene que decir la Biblia sobre el tema de la inmigración? Bueno, una de las razones por las cuales he querido enfocarlo desde el punto de vista bíblico es porque a esta nación se la ha considerado desde mucho tiempo atrás como una nación cristiana. Correcto. O por lo menos una nación fundada sobre principios judeocristianos. Correcto, sí. Y la Biblia es el manual de la cultura judeocristiana. Correcto. Y de la fe sobre la cual está basada esa cultura. Por lo tanto, he pensado que un país que tiene esos principios y que tiene ese origen, ese trasfondo, le debe interesar qué es lo que la Biblia dice acerca de un tema que tiene convulsionado toda esta nación en este tiempo. Y la otra razón por la cual pienso que la Biblia es importante en este tema es porque la Biblia insistentemente, constantemente y claramente tiene una posición definida sobre este tema. Muy bien. ¿Y qué es lo que la Biblia dice, doctor, en respecto a la inmigración? Denos algunos ejemplos quizás o comparta. Bueno, mire, la Biblia dice varias cosas acerca de la inmigración, acerca de los extranjeros, porque el inmigrante es un extranjero, es alguien que ha llegado a otro país, que viene quizás de su tierra y ha inmigrado a otro país, y es un extranjero. Y la Biblia dice mucho acerca del extranjero, y lo dice de por lo menos dos perspectivas. Y entonces yo quisiera ver cómo, o mostrar cómo la Biblia indica que hay que tratar al inmigrante, cómo hay que tratar al extranjero, y el entendimiento que la Biblia tiene de la condición del ser humano de ser extranjero. Es verdad que la Biblia se dirige especialmente en lo que es el Antiguo Testamento al pueblo judío, que es el pueblo que, según la Biblia, Dios formó para que se condujera, se comportara de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus principios. Y por eso formó este pueblo. Y es a este pueblo a quien en particular se dirige, y Dios le indica a este pueblo que realmente Él menosprecia, Él no acepta cuando realmente no se respeta al extranjero, cuando se lo oprime, cuando se lo degrada al inmigrante. Y que no hay que discriminar. Y por eso lo que hace la Biblia es guardar leyes que Dios a través de los profetas dictó para este pueblo. Por ejemplo, hay algunas. En Éxodo capítulo 22, verso 21, uno de los primeros libros de la Biblia, Dios manda lo siguiente: no maltrates ni oprimas a los extranjeros. Es un mandato de Dios a su pueblo. No maltrates ni oprimas a los extranjeros. Un poco más adelante, en otro libro que se llama Levítico, en el capítulo 19, Dios ordena lo siguiente, dirigiéndose a los judíos: cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a uno de ustedes mismos. Eso es lo que Dios le dice a su pueblo. Y también, otro ejemplo que puedo dar es de otro libro, Deuteronomio. Y dice allí: maldito sea quien viole los derechos de los extranjeros. Wow. O sea que el extranjero, a pesar de que es extranjero, según Dios tiene derechos. Y dice: maldito aquel que viole los derechos de los extranjeros. O sea que obviamente Dios, según la Biblia, tiene parcialidad por el inmigrante. Sí, sí, sí. Doctor, ¿y estas leyes que Dios dejó escritas en la Biblia son particularmente para el pueblo judío, únicamente para ellos? ¿Son reglamentos para ellos? Realmente no.
Okay. Es verdad, Dios, como dije, formó al pueblo judío para que este pueblo le obedeciera y se condujera de acuerdo a la voluntad de Dios. Ujú. Pero no siempre este pueblo hizo la voluntad de Correcto, Dios. correcto. Y lo que hace Dios es que a través de sus profetas promete Ujú. que va a venir un día cuando realmente este pueblo será expandido. Ujú. Y lo que hace Dios es que cuando viene Jesucristo, a través de Jesucristo, forma otro pueblo, que es el pueblo de Dios, pero es un pueblo que se considera pueblo de Dios no por donde nació, no por su nacionalidad, no por su idioma, sino si es obediente o no es obediente a Dios, si sigue o no sigue dentro de la voluntad de Dios. Por lo tanto, estas leyes para el pueblo judío originalmente son leyes que se aplican a todos aquellos que realmente se sientan parte del pueblo de Dios y que estén deseosos de cumplir la voluntad y el deseo de Dios. Por eso digo que realmente no. Y estos mandatos de Dios, este sentir de Dios hacia el inmigrante, son para toda la humanidad y hacia toda la humanidad. Muy bien, muy bien. No solo son reglamentos entonces para el pueblo judío, sino para todos aquellos que han venido a ser pueblo de Dios por medio de la Exactamente. persona de Cristo Ujú. Jesús. ¿Habrán algunas instancias, doctor, dentro de la Biblia donde está escrito o se menciona quizás el desprecio de Dios hacia los extranjeros, quizás algo opuesto a lo que usted acaba de citar? ¿Habrá algunas instancias donde Dios se opone a que su pueblo reciba al extranjero o se mezcle con el extranjero? Bueno, hace un momento atrás mencioné que la Biblia da ejemplos acerca de la posición de Dios frente al extranjero, Right. pero también dije que la Biblia habla en más de un sentido respecto al extranjero. Y cuando nosotros lo vemos en ese otro sentido, sí hay ejemplos donde Dios habla de no mezclarse con el extranjero, no por ser extranjero, sino por ser estos extranjeros personas que no obedecen a Dios. O sea, lo que le está prohibiendo a su pueblo es que haga compañía con aquellos que desobedecen a Dios, que desobedecen la voluntad de Dios, porque si no se hacen cómplices, aunque sean parte del pueblo de Dios. Si siguen el pensar, el sentir, las prácticas, la moralidad, la ética de aquellos que no obedecen a Dios, que no están dentro del pueblo de Dios, que no siguen a Dios, la voluntad de Dios, con esos dice Dios, no tengas amistad. Porque si haces amistad con ellos, si tú convives con ellos, vas a caer y hacer lo mismo. Incluso se ve muy comúnmente en las historias de la Biblia y quizás en el día de hoy también, de que cuando se tiene a un Dios y uno comienza a convivir con extranjeros que tienen a otro Dios, eventualmente uno deja su Dios original y se va tras el Dios Claro. de los extranjeros quizás, que eventualmente vino a ser abominación para Dios. Ya. Por eso no es que Dios esté en contra del extranjero, Correcto. sino es de la doctrina, del pensamiento, de la moralidad, de las prácticas de aquellos que no son el pueblo de Dios, que Él formó para que hicieran su voluntad. ¿Qué del pensamiento, doctor, que los que inmigran hacia otros países y por lo general pues son países donde la pobreza está bastante fuerte o quizás la economía del país no está muy buena o quizás las guerras también, también las limpiezas étnicas creo que se llaman, donde ciertos grupos étnicos quieren librar al país de cierto otro grupo y entonces están obligados a inmigrar hacia otros países? ¿Habrá un pensamiento o quizás sí hay un pensamiento en el que estos que inmigran están bajo maldición de Dios? Bueno, en un sentido sí, ser inmigrante es como una maldición. ¿En qué sentido, doctor? En este sentido, la maldición, la inmigración o el ser extranjero, según
la Biblia es el resultado de la desobediencia a Dios. Okay. O sea que una de las consecuencias de desobedecer a Dios es tener que pagar con ser extranjero. Y, por ejemplo, cuando el primer hombre y la primera mujer desobedecieron a Dios, tuvo lugar la primera inmigración. Correcto. Y dice allí en el libro de Génesis, dice allí, entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén. Lo sacó. ¿Por qué? Porque lo había desobedecido. Esa fue la primera inmigración. Y comenzó a ser extranjero. La segunda instancia que la Biblia menciona, de desobediencia a Dios fue cuando tuvo lugar el primer asesinato. Correcto. Y entonces Dios le dice al asesino, que era Caín, que mató a su hermano Abel, le dice, errante, o sea, migrante, correcto, ¿no? Y extranjero serás en la tierra, por haber hecho lo que Dios no aprueba, porque por haber desobedecido. Entonces la consecuencia es tener que pasar por esa experiencia. Y en ese sentido, yo puedo decir que el ser extranjero es consecuencia de la desobediencia de Dios. Y la paga es justamente sufrir luego las consecuencias, porque ser extranjero tiene esas consecuencias donde uno no siempre es bien visto. Aunque hago la aclaración que no todos los inmigrantes y todos los extranjeros son tratados de la misma manera. Correcto. Hay excepciones. Correcto. Pero normalmente, en la generalidad de los casos, siempre el inmigrante está en desventaja con respecto al país a donde ha inmigrado. Y es el que sufre las consecuencias. Y luego el inmigrante añora su lugar, añora su patria, añora, y siempre está con la idea de que va a regresar a su patria y eso. Está viviendo como en dos lugares, está trabajando acá o en el lugar a donde emigró, pero sin embargo está con el pensamiento puesto en una tierra lejana donde quizás dejó familia, donde quizás, y eso también se puede tornar en parte de un castigo de una desobediencia hacia Dios. Por eso yo creo que ahora, en este momento, en la conversación, estamos llegando a un punto donde la Biblia va a pasar de una inmigración, de ser extranjero, en un sentido transitorio, físico, finito, a otro que es infinito y podríamos decir de tipo espiritual. Muy bien. Explíquenos entonces, doctor, un poco esto de pasar de una realidad finita a una realidad infinita, supongo que entre los planes de Dios. Sí. Bueno, como dije, la inmigración, la Biblia la trata, el ser extranjero, por lo menos de dos puntos de vista. Uno es la experiencia que nosotros estamos viviendo. Correcto. Pero la otra es de tipo espiritual. Y según la Biblia, Dios desea que el ser humano recuerde que esta vida es una vida pasajera. Correcto. Que es una vida transitoria, es una vida breve y que no se confunda y que no actúe como si fuera el Señor y que siempre va a estar aquí y como que fuera el dueño y que otros pueden ser sus esclavos. Entonces Dios está queriendo hacer sentir al ser humano, ustedes son pasajeros, ustedes están allí transitoriamente. Y a raíz de aquella primera desobediencia, el ser humano ha sido creado realmente, según la Biblia, para no ser de este mundo, aunque esté en este mundo. Por ejemplo, en Levítico Dios dice, la tierra es mía y ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes. O sea que
realmente está poniendo a toda la humanidad Sí, en el mismo nivel. correcto. O sea, se ha pasado a otro nivel, hay otra dimensión. Estamos entrando en la dimensión de tipo espiritual. El gran rey David, uno de los grandes reyes del pueblo judío, decía, hablando con Dios ya al final de sus días, tú, Dios, eres el dueño de todo. Y lo que tenemos, te lo hemos dado, pero de lo que de ti hemos recibido. Ante ti somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron nuestros antepasados. Sí, sí. O sea que en este sentido, ser extranjero es la condición de ser hombre, es la condición del ser humano, ser extranjero. Es en este sentido espiritual, en este sentido moral, todos somos extranjeros, porque Dios es el único dueño de la tierra. Él es el único. Y el que no se sienta extranjero está viviendo un engaño, una falacia. Sí. O sea que todos estamos en este mundo sin residencia permanente. Correcto, correcto, correcto. Esto surge la pregunta, que el actuar de Dios es una paradoja, doctor. Bueno, a la verdad quizás sí, porque si ser extranjero es una maldición, y si Dios protege al extranjero, pareciera que se contradijera, Sí, ¿no? Lo manda como extranjero y luego dice, no, hay que proteger al extranjero. sí. Aparente como una contradicción. Sí. Por otra parte, le recuerda, Sí. ustedes son extranjeros, ustedes no están permanentes. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Yo creo que hay por lo menos dos razones para explicar esto. Okay. En primer lugar, creo que él está queriendo proteger al ser humano de creerse lo que no es, de creerse que está aquí en este mundo como dueño, cuando realmente no está como dueño, porque desobedeció a Dios. Correcto. Y en segundo lugar, creo que está queriendo inspirar a aquellos que pasan por estas dificultades, pasan por estos, diríamos, momentos tristes, difíciles, a que tengan paciencia, porque realmente ellos tienen la posibilidad de volver otra vez a la casa de su padre. O sea, tienen la posibilidad, lo que la Biblia llama la patria celestial. Es ese que usted decía que a veces inmigramos, pero nuestro corazón quedó allá. Sí. Realmente dentro del corazón del hombre hay algo que nos hace pensar que tenemos la posibilidad de un día regresar a la casa de nuestro Padre, o sea, de nuestro Creador, Dios. Correcto, correcto. Resumiendo, doctor, en los últimos minutos que nos falta, ¿qué nos dice la Biblia sobre el tema entonces de la inmigración? Que podamos dejar algo Bueno, plasmado acá. resumiendo, Resumiendo. creo que nosotros podemos decir que Dios está del lado del inmigrante. Okay. Dios está del lado del inmigrante y se apiada del inmigrante y desaprueba el maltrato de los inmigrantes. Esa es una cosa que queda bien clara en las Escrituras. La otra es que el sentirse extranjero es realmente la actitud correcta del hombre. Sentirme extranjero, no estoy aquí para siempre, no estoy aquí permanente, realmente estoy aquí por un tiempo. Este es como el inicio de mi vida, pero estoy de pasada. Y en tercer lugar, lo que nos está diciendo respecto a este tema es que aquellos que le obedecen a Dios y andan en los caminos y dentro de los planes de Dios, tienen la posibilidad de un día tener residencia permanente, ciudadanía celestial. O sea que tienen la posibilidad de que se acaben para siempre los atropellos, las injusticias y que reine la felicidad perpetua en sus vidas. Muy bien. Muy Por eso bien. el ser extranjero Sí. no es tan malo. Sí. Sí, es algo que necesitamos tomar conciencia de ello y sabemos que es un tema también que está muy contendente, como usted ha mencionado, no solo aquí en los Estados Unidos,
donde el Señor nos ha permitido a nosotros también inmigrar y hacer un hogar aquí, sino que también en otros países europeos. Se mencionaba España, y luego las limpiezas etnias, creo que se dice, en donde ha estado en juego ya por muchísimo tiempo. Lo estamos viendo últimamente también en África, como están tratando de limpiar a quienes ellos consideran que son extranjeros en sus lugares. So, es un tema bastante vasto, y gracias por compartir con nosotros en esta tarde, y sabemos también de que la Biblia tiene mucho que decir, y sobre todo dejar bien en claro de que Dios no se contradice, que hay veces que parece que la Biblia, que Dios por medio de su palabra escrita está hablando en lo natural, pero hay que también ver de que todo lo que Dios habla en lo natural tiene una dimensión espiritual. Amén. Y es la cual usted mencionaba, de la patria celestial. Seguro. Que Dios tiene preparados para todos aquellos que le obedecemos a Él. Muy bien, este ha sido nuestro programa Adquiriendo Conocimiento. Queremos pedirle que nos escriba con sus comentarios o preguntas o aún sugerencias a nuestro correo electrónico adquiriendoconocimiento@gmail.com. Escríbanos, con mucho gusto le vamos a responder al correo electrónico adquiriendoconocimiento@gmail.com. Hasta aquí nuestro programa, le invitamos el próximo viernes. Muchas gracias.